Bueno, en esta ocasión el problema que nos plantean es resolver el siguiente circuito, es decir, dar todas las intensidades y los voltajes en las resistencias. Bueno, vamos a nuestro simulador de circuitos, sacamos dos resistencias. Acordaos lo que os dije en el otro, simplemente las resistencias en el aire no las voy a tener, con lo cual tendré también que ir para abajo y sacar una placa board donde estas resistencias las tengo que colocar. También deberé sacar una fuente de voltaje. La dejamos por aquí y colocamos los elementos. Bueno, en este caso, fijaos que yo podría hacer el ejercicio de la siguiente manera, que es un error muy típico que cometéis. Yo puedo poner la resistencia aquí, coger esta otra resistencia, colocarla aquí y aprovechar que esta línea y esta línea están conectadas y serían estos puntos rojos que veis aquí de conexión. Y luego desde aquí ir a la fuente de voltaje. Este circuito ya estaría bien montado, sería este circuito de aquí, pero hay un problema que luego lo podéis tener. Cuando queremos medir la intensidad que circula por una corriente, por una resistencia, perdón, cuando queremos medir esta intensidad tendremos que abrir aquí el circuito y desviar la corriente por el amperímetro. En este caso, como hemos aprovechado las chapas que tiene dentro la placa board, no podremos quitarlas y abrir el circuito por ahí. Por eso os recomiendo que no hagáis esto, ¿vale? Os voy a proponer la siguiente configuración. Elimino lo que he puesto. Cambio las resistencias de sitio. En principio da igual donde las pongáis. Las podéis poner así o una arriba y otra abajo. Eso da igual. Pero si llevo la corriente hasta una fila y luego de esa fila, esto es como si fuera el punto rojo, como si fuera este punto rojo, de esta fila sale un cable aquí y de esta fila sale un cable aquí. Los cables que vuelven a salir por el otro lado de las resistencias tienen que confluir en el punto rojo de la derecha. Este punto rojo para mí va a ser una de las chapitas de la placa board, una de las líneas. Cojo desde aquí y vengo, por ejemplo, a esta línea, da igual a la que vengáis. Vengo desde aquí, porque están todos conectados, me da igual donde pinchéis. Vengo desde aquí, conecto aquí y esta línea que está toda conectada es mi punto rojo de la derecha, este que os he dicho, y desde aquí vuelvo a la fuente de voltaje. Este circuito es este mismo, con la ventaja de que podré abrir aquí. Bueno, ahora vamos a poner los parámetros que nos dan. Nos dicen 12 voltios la fuente de voltaje. Recordad, pinchamos la fuente de voltaje y marcamos aquí, tecleamos 12. Las resistencias me dicen que son 400 y 500. Pues me voy aquí, pincho en la resistencia, le marco las unidades, ohmios, y pongo 400. Tecleo 400. Me voy a la otra resistencia, marco las unidades y tecleo 500. Bueno, ahora cuando le demos a empezar simulación, nos aparecerá la intensidad total que circula por el circuito. La fuente de voltaje es 12 porque le hemos marcado 12, que es lo que nos decía el ejercicio. Y la intensidad total son 54 miliamperios. Paramos la simulación y ya tenemos la primera cosa que nos piden, 54 miliamperios. Ahora vamos a calcular los voltajes. Vamos a cambiar un poco el orden porque es más fácil. Fijaos, la resistencia 1 y la 2 están conectadas directamente a la fuente de voltaje. ¿Veis? Yo de la resistencia 1 puedo ir a la fuente de voltaje por este lado y puedo ir a la fuente de voltaje por este lado. Es decir, están conectadas directamente a la fuente de voltaje. La resistencia 2 le pasa igual. Yo puedo recorrer este camino hasta la fuente de voltaje sin obstáculos
y puedo recorrer este camino hasta la fuente de voltaje sin obstáculos. O sea que las dos están conectadas a 12 voltios. También lo podríamos comprobar sacando el multímetro. Veis que tenemos seleccionado voltaje. Por ejemplo, lo llevo a los extremos de esta resistencia. A este extremo y a este extremo. Le damos a empezar simulación. Y fijaos que aparecen los 12 voltios. Recordad lo del signo, depende de los colores, ¿verdad? Como en este lado he colocado, en este ejemplo he colocado el lado rojo con el lado negro de la fuente de voltaje, por eso me sale al revés. Pero bueno, tened en cuenta eso, que si os sale al revés, si os sale el signo negativo es que lo habéis colocado al revés. Vale, paramos la simulación, esto es fácil. Y ahora se complica un poco el medir las intensidades. Para medir intensidades siempre tenemos que hacer lo mismo. Si yo quiero saber la intensidad que circula por aquí, tengo que abrir el circuito y desviar la corriente por el aparato. Es decir, la corriente que viene por aquí y va por esta resistencia, la tengo que desviar al aparato. Voy a marcar que quiero medir intensidades y esta corriente que venía por aquí, tengo que suprimir este cable y desviar la corriente por el aparato. Tiene que ir hasta el aparato y volver a donde estaba. ¿Vale? Ahora si seguís el cable, viene por aquí la corriente, están conectadas todas, viene por aquí, esto está conectado, viene por aquí, y al llegar aquí se desvía al aparato y vuelve por aquí a conectarse a la fuente de voltaje. Le damos a empezar simulación. Nos aparece que la intensidad que circula por esta resistencia son 30 miliamperios. Bueno, para la intensidad de la otra resistencia hay que hacer exactamente lo mismo. Quitamos esto de aquí, suprimimos, dejamos los cables como estaban y ahora la corriente que tenemos que desviar al amperímetro es la corriente de la otra resistencia, es decir, esta que viene por aquí hay que desviarla al aparato. Entonces quito este cable de aquí y la corriente que viene por aquí la mando al aparato. Bueno, se ve un poco mal la conexión, se van a cruzar los cables y este de aquí lo devuelvo aquí. ¿Vale? Fijaos que lo que he hecho es la corriente que viene por la resistencia 2, la desvío al aparato, al amperímetro en este caso, está funcionando como amperímetro, la desvío al amperímetro y la vuelvo a meter en el circuito. Y es esa corriente la que la mide. Le damos a empezar simulación y resulta que la intensidad que pasa por la otra resistencia es 24. Quizá alguno de vosotros ya lo había adivinado, porque si por la rama principal del circuito iban 54 y por una de las ramas iba 30, por la otra tenían que ir los 24 miliamperios restantes. Perdón, aquí la contestación son 24 miliamperios. ¿Vale? Repito que una forma de comprobar que lo estáis midiendo bien es que la suma de estas dos os tiene que dar la de aquí arriba. Bueno, y ahora como ejercicio, pues os dejo que hagáis este.